Gráficos de precios, soporte, resistencia y líneas de tendencia. Gráficos de precios. Existen tres tipos principales de gráficos que reflejan el movimiento del instrumento financiero en Forex. Los traders necesitan analizar estos gráficos para determinar qué pares de divisas vale la pena comprar o vender y de lo que hay que abstenerse. Gráfico de líneas. Se usa para determinación rápida de las principales tendencias en el mercado, en adición a los niveles de soporte y resistencia. El gráfico de líneas no está diseñado para determinar un punto concreto de apertura o cierre de la posición. Es muy cómodo si se necesita un resumen general de la situación en el mercado. En la formación de gráficos de líneas a cada periodo de tiempo le corresponde un valor del indicador. Para el análisis se puede utilizar los timeframes de H1 y superiores. Gráfico de barras. En el gráfico de barras se reflejan fluctuaciones de precios por un determinado periodo de tiempo. El gráfico mensual muestra información sobre cambios en el precio de cada mes. El gráfico diario puede mostrar información sobre cambios en el precio de varios meses o días. El gráfico de 4 horas muestra el precio de cada 4 horas. Todos estos gráficos también se llaman gráficos de tipo OHLC. Este tipo de gráficos es más informativo que el de líneas a la hora de tomar decisiones. Gráfico de velas. El gráfico de velas proporciona en general la misma información que el gráfico de barras, pero en un formato visualmente más cómodo. La línea vertical une el valor máximo y el mínimo por un determinado periodo de tiempo. Las líneas superior e inferior que salen del cuerpo de la vela se llaman sombras o pabilos de la vela en algunos gráficos. La principal diferencia entre el gráfico de barras y de velas consiste en cómo los precios de apertura y cierre se muestran. El cuerpo de la vela es el rango entre los precios de apertura y cierre. Si el cuerpo está en negro u otro color oscuro, el precio de cierre ha sido inferior al precio de apertura. Si el cuerpo es blanco o está en un color claro, la divisa se ha cerrado por encima del nivel de apertura. Los colores oscuro y claro ayudan a los traders a apreciar rápidamente la dinámica de crecimiento y la caída del precio. Por esta misma razón, el gráfico de velas es el más usado en el mercado Forex. Niveles de soporte y resistencia. Para operar en Forex con éxito, usted debe entender lo que representan los conceptos soporte y resistencia. Estos suelen usarse para el análisis de tendencias, así que usted debe familiarizarse con los términos y sus significados antes de la negociación. Si el precio se caracteriza por una tendencia alcista y baja ligeramente después del crecimiento, el punto más alto que el precio haya alcanzado antes del descenso se llama resistencia. Cuando el precio de nuevo empieza a crecer, el punto más bajo que el precio haya alcanzado antes de reanudar el alza se llama soporte. Exactamente por eso el movimiento del gráfico tiene apariencia de zigzag. Siempre hay que tener en cuenta que los niveles de soporte y resistencia no son figuras exactas, más bien zonas. Le puede parecer que uno u otro nivel de soporte o resistencia ha sido roto, pero si mira atentamente verá que el precio apenas ha intentado romper este nivel. Estas rupturas falsas se denominan soporte y resistencia que se pueden ver fácilmente en el gráfico de velas. En muchos casos, la ruptura del nivel de soporte o resistencia es verdadera si el mercado se ha cerrado por debajo o encima de este nivel. Para determinar los niveles de soporte y resistencia es mejor usar el gráfico de líneas, dado que muestra solo el precio de cierre sin indicación de un máximo y mínimo. La información sobre los valores máximo y mínimo puede ser equívoca, ya que representa apenas una reacción temporal del mercado. Para determinar correctamente los niveles de soporte y resistencia no debe considerar fluctuaciones temporales, sino fuertes movimientos del precio. La definición de las zonas de soporte y resistencia le permite ver picos y valles verdaderos que forman el gráfico de precios. También le ayuda a distinguir rupturas ciertas de soporte y resistencia y como consecuencia evitar pérdidas. Lo que debe recordar sobre los niveles de soporte y resistencia. Cuanto más a menudo el precio intente romper uno u otro nivel de soporte o resistencia, más fuerte se hará. Cuanto más firme sea el nivel, más fuerte será su rotura.
Si el precio se consolida por encima del nivel de resistencia, esta resistencia posteriormente podrá convertirse en soporte. Líneas de tendencia. Líneas de tendencia son el método del análisis técnico más común en Forex. Habitualmente no se usan de forma correcta. Para que las líneas de tendencia nos proporcionen información precisa y cierta, hay que trazarlas correctamente. No se esfuerce en ajustar una línea de tendencia con el movimiento del mercado. El movimiento del mercado debe coincidir con la línea de tendencia. Para trazar la línea de tendencia, primero necesita determinar dos principales máximos de resistencia o mínimos de soporte. Luego unir estos dos puntos con una línea recta. En caso del movimiento bajista, la línea de tendencia pasa por encima de las zonas de resistencia sobre los picos. En caso del movimiento alcista, pasa por debajo de las zonas de soporte, por debajo de las valles. En Forex existen tres tipos de tendencias. Ascendente en caso de movimiento del precio al alza, descendente en caso de movimiento del precio a la baja y lateral en caso de fluctuaciones insignificantes del precio hacia arriba o abajo.